una denuncia de un diputado enfrentado a él, peleado a muerte, que es Rodolfo Tailliat, que solamente se puso a analizar sus declaraciones juradas, la declaración jurada de Fernando Iglesias, y esa denuncia, bueno, tan floja de papeles no estaba porque hoy se abrió la investigación en la justicia federal. La impunidad de Cristina está asociada a la continuidad en el poder, a pesar de que mandaron a muchos que estaban presos a la cárcel y que ella no fue nunca a la cárcel y todo. Las causas están ahí y las causas tienen tantas pruebas que es muy difícil que un poder judicial, un juez, le dé la absolución. Fue muy bien a este hombre en su paso por la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tener un patrimonio que en 2017 era de 3.800.000 pesos, sigue siendo diputado, ¿eh? En solo 2 años ya tenía 10 millones de mangos. La grieta está entre los que se la afanaron y los que lo denunciamos. La grieta está entre los que persiguen periodistas y los que defendemos la libertad y la república. El peor gobierno de la historia, desastre económico, desastre sanitario, desastre educativo, un año todo cerrado y lo único que saben hacer bien es el plan de impunidad y el ajuste a los jubilados. Esto no es un rumor, es lo que él mismo firmó. La comparación de su declaración jurada de 2017 contra la declaración jurada de 2019, hay cosas que son incongruentes y por eso la justicia le acaba de abrir una investigación igual que a todos los ladrones que él denunciaba. Ellos hoy no pueden convocar si no es de la peor manera, ¿no? Usando el choripán, usando los micros, obligando a movilizarse. No está enojada con la vida, ¿no? Es una persona que ha obtenido recompensas de la vida mucho más allá de cualquier tipo de merecimiento, con una sola virtud, entre comillas, que es un olfato increíble para el poder, para la acumulación del poder y para robar sin ir presa. Hay otras cosas curiosas en la declaración de Iglesias y una de las que esbozó es que él todo este dinero lo había hecho vendiendo libros, con el pequeño detalle que ni en 2018 ni en 2019 publicó libros. Entonces uno dice, bueno, le va muy bien con los libros. ¿Qué libros? Si no publicó libros. Y además, cualquiera que conozca el mercado editorial, y les aseguro que lo conozco, los libros no dan tanta plata. Este caso es una historia que nosotros les venimos anticipando. La justicia finalmente avanza en la investigación, avanza en la imputación contra este señor archiconocido, archimediático, diputado nacional, Fernando Iglesias, un hombre que ha levantado el dedo tanto y tanto contra la corrupción. Por el fiscal Jorge Dilelo decidió hoy impulsar la investigación que le delegó el juez federal Casanelo por enriquecimiento ilícito a Fernando Iglesias, que logró esos milagros que suceden en la política argentina. Incrementó 14 veces su patrimonio entre 2016 y 2019. Lo que más tenemos también es medio país que ya vive del Estado y medio país que empezamos a tratar de sobrevivir, muchos de los cuales caen necesariamente en la dependencia del Estado. En los países normales, los cínicos y los fanáticos se odian, son dos tribus opuestas. Acá vos tenés cínicos y fanáticos todo el tiempo, ¿no? Néstor era el cínico, que Cristina era la fanática. En la Argentina hay un psicópata, que es el peronismo, que va por todo el poder permanentemente, y todo el espectro político se define en relación a qué actitud tomás frente a ese poder psicopático que te invade. Hay un interesante malentendido en torno al diputado Fernando Iglesias, que hoy se hizo más famoso que nunca en esta semana por la discusión sobre Florencia Peña. Recordemos cómo fue. Florencia Peña apareció con una filtración de visitas a Olivos durante la pandemia. Iglesias hizo un tuit que generó un trending topic que convirtió, y por esto se armó tanto escándalo, a Florencia Peña en la petera del presidente. Y de ahí vino el pedido de desafuero contra Iglesias y Waldo Wolf por haber intervenido y haber provocado en verdad ese trending topic. Y vino también ahora una causa judicial donde los están acusando de discriminación contra la mujer. La verdad es que los antecedentes de Iglesias eran mucho más entretenidos, si se quiere, que lo que pasó con Florencia Peña. Por eso les digo que hay un inmenso malentendido. Un inmenso malentendido que habla de la incapacidad de la política para depurar estos presidentes. Y no tiene que ver con ninguno de los dos bandos en los cuales está dividido en su mayoría el espectro político argentino. ¿Por qué les digo que es un malentendido? Todo es un malentendido. Porque
mientras la mayoría de los canales de televisión hablaban del escándalo por sus declaraciones machistas, tenía muchos antecedentes, pero casi nadie recordó esto que nosotros contamos este verano. Si no hubiera sido porque falleció el fiscal Jorge Dilelo, el fiscal federal que lo imputó, seguramente la causa en Comodoro Pi hubiera avanzado mucho más. No logramos descifrar quién es el fiscal que está a cargo de investigar el enriquecimiento ilícito del diputado Fernando Iglesias. Pero digo que todo es un malentendido porque es un ejemplo de doble discurso, ¿sí? Es este tipo de personaje, digamos, que levanta el dedo con que todos los peronistas son ladrones y en 2 años, según su propia declaración jurada, Iglesias pasó de tener 3.750.000 pesos a tener 12.250.000 pesos. Este semejante incremento en su ingreso en blanco no se justifica ni por la dieta que cobra como diputado. Es más, él se quejaba que vivía solamente de 2 departamentos. Dice que tuvo ingresos por libros, pero no publicó libros. Entonces, hasta antes de la declaración jurada lloraba miserias, decía que le iba tan mal en la vida, que era un pobre diputado que vivía de su dieta, y sin embargo aparece con una declaración jurada donde incrementa su patrimonio en, ¿cuánto? Casi 10 millones de mangos. Esos 10 millones de mangos yo les diría que les estamos haciendo precio porque solo durante su mandato como diputado se compró un auto de alta gama, un Peugeot 4008, y se compró Alto Rancho, para seguir con el juego de palabras, en Barracas, en un condominio donde el expresidente Mauricio Macri tenía acciones. La tasación que él mismo dio de ese departamento es de $188.000, pero ya se sabe que estas tasaciones suelen estar caídas, o sea que el valor de mercado puede ser mayor, debe ser un departamento de unos $250.000 por lo menos. Todo esto lo hizo en 2 años como diputado. Claro, así vale la pena ser diputado. Y no cierran las cuentas de lo que cobró como diputado, porque un diputado está cobrando en mano, o en aquel momento debía estar cobrando en mano 150.000 pesos. No cierra por ningún lado la cuenta. ¿Qué dijo Iglesias? Que esto lo había hecho con libros y que habían sido anticipos de libros. Miren, muchachos, no hay libro que pague semejante cantidad de plata, ¿sí? Entonces, el perfil de Fernando Iglesias coincide en esto, ¿no? En que es un ejemplo de doble discurso, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Él ve corruptos y deshonestos en todos lados, pero él no puede explicar su patrimonio. Él ve autoritarios en todos lados, pero no puede ahora justificar sus propias declaraciones contra diferentes tipos de mujeres. Creo que verán esta, porque la verdad que los antecedentes eran muchos, y yo no sé si esto se discutirá finalmente en diputados y cuando tenga que discutir su desafuero, que dudo que lo discutan, porque en tiempo de campaña nadie va a querer depurar a estos personajes que tiene la política. Alguien va a recordar los tweets de Fernando Iglesias, por ejemplo un tweet contra Luciana Salazar. Si era con mucha inteligencia, no te preocupes, no hablaban de vos, Luciana. Y directamente arrobando la cuenta de Luciana Salazar. Ella le contesta, digamos, le dice, ¿cómo te calientan mis tweets, Fernandito? Que me subestimes, un diputado tan mediocre como vos, es un halago decirme tontita que me excita. Y él le dice, puede ser, es lo único que me calienta de vos. Dice, y tampoco son tuyos los tweets, ¿no? Es una subestimación por donde se quiera mirar. Otro contra Jessica Sirio, que es pareja de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Hablando de una mujer que se quejaba, no sé qué, por algo que pasaba en Lomas de Zamora, dice, bueno, vos votás al peronista con el gato más lindo de acompañante y después te inundás. Es así. Estas son las cosas, claro. A la hora de pelear, a la hora de debatir, el barrabravismo es simpático en los partidos políticos. Algunos lo consideran valentía, pero claro, cuando después se vuelve en contra, todos se ponen incómodos. Y es lo que pasó esta semana con Fernando Iglesias. Fíjense, la oposición había avanzado bastante en la cuestión de las visitas a Olivos y había descolocado al gobierno. El gobierno tardó en contestar. Primero salió tímidamente Santiago Cafiero a decir, no, miren, la mujer que dicen que entra a Olivos en horas nocturnas es, en verdad, la asistente de Fabiola. Tardaron en contestar. Después saltó lo de Florencia Peña y recién hoy el presidente Alberto Fernández salió a contestar.
tardaron en contestar. La oposición venía jactándose porque en el arranque de la campaña de las PASO había colocado un golpe al gobierno porque lo había dejado trastabillando sobre si se podía o no ir a líos en tiempo de pandemia. Hubo una denuncia en Comodoro Pi que alentaron Republicanos Unidos, es decir, la lista de López Murphy que va por adentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el disparate de Fernando Iglesias, el ataque machista, desvió la discusión y lo que eran las visitas, la discusión por las visitas a Olivos, ahora se instaló como un ataque contra nada menos que la gran comediante nacional que es Florencia Peña. Recuerden que en aquel momento que Florencia Peña va a ver al presidente Alberto Fernández, era nada menos el momento en el cual estaba por arrancar Casados con Hijos, que iba a ser el éxito teatral más recordado en décadas en Buenos Aires, porque tenía vendido varios teatros Gran Rex, estaban comprando entradas gente que habitualmente no iba al teatro. Justo cuando eso iba a arrancar, cayó la pandemia y nunca hubo una sola función de Casados con Hijos. Se terminó levantando el espectáculo y tuvieron que terminar devolviendo la plata y la plata que habrán perdido. Entonces es lógico que alguien que se estaba perdiendo semejante oportunidad de laburo fuera a reclamar por el laburo en el teatro, porque el teatro se estaba muriendo en la pandemia y eso después lo vimos a lo largo de los meses. Pero todo esto le terminó complicando la campaña de las PASO a Cambiemos, porque Cambiemos ahora está en una situación incómoda, no lo pueden dejar caer a Fernando Iglesias, y esto tiene que ver con lo que les decía al comienzo, la escasa capacidad que tiene la política para depurarse de sus personajes más incómodos. No lo pueden dejar caer porque esto generaría dentro de Cambiemos que se vayan con el ala más dura, ¿sí? Que Iglesias y el ala más dura se vaya a votar otras listas, pero el tipo les metió un gol en contra en la propia campaña de Cambiemos. El otro detalle que hay que decir es que hay que ver qué pasa cuando Iglesias, que puede resultar electo diputado, yo no creo que avance demasiado el desafuero en diputado porque no le dan los votos al gobierno, pero ¿qué va a pasar cuando se presente nuevamente para entrar a la Cámara con todos estos antecedentes? Ahí sí se puede discutir si lo aceptan o no lo aceptan. Esto es la otra cosa que hay que tener en cuenta. Pero hasta el propio Mauricio Macri, recuerden, cuando salió un escándalo de corrupción vinculado a Fernando Niembro, que era nada menos que el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en una lista del PRO de aquel momento, el propio Macri dijo, sáquenlo porque me va a arruinar la campaña. Ahora no tienen la capacidad de reflejo para depurarse de estos personajes. Claro, insisto, son simpáticos cuando son barrabravas de la palabra y atacan al enemigo, y después alguno de la alianza queda como el moderado. Pero ahora, claro, hasta María Eugenia Vidal, que no es su estilo, tuvo que salir a bancar a Fernando Iglesias en una posición bastante incómoda. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se le vayan a las otras listas. Si no contienen a los más radicalizados, si no contienen a los barra bravas y los radicalizados se vayan en otra lista. Y esto sirve, la incapacidad de autodepuración que tiene la política sirve para pensarla en todos los bandos. Hoy, ahora lo va a contar seguramente Néstor Espósito, se conoció el fallo de casación contra José López. José López no requiere ninguna presentación, es el señor que se hizo famoso porque apareció revoleando bolsos con $9 millones a un convento. $9 millones era evidentemente la caja negra, la guita que se había robado y que como no le quería poner ni en bancos ni en nada porque lo podían descubrir, la quiso esconder en un convento y lo agarraron. Bueno, se confirmó la sentencia en casación contra José López, ya no hay manera de que zafe, pero también contra los empresarios que aparecen como los propietarios de su casa. Y ahora, si bien a José López cuando apareció revoleando los bolsos, todo el espectro político del peronismo, del kirchnerismo, todos dijeron que era lo que era, todos se despegaron de él, todos dijeron que era un corrupto, todos dijeron que tenía que ir preso. ¿Nadie se dio cuenta de José López antes? ¿Nadie se dio cuenta de quién era José López cuando trabajó los 12 años del kirchnerismo en el mismo puesto, sentado en el puesto de secretario de Obras Públicas? Nadie se dio cuenta. Esto es lo que les digo. La incapacidad de la política para depurar a sus propios impresentables. El kirchnerismo no supo despegarse de José López, nunca supieron nada. Cuando apareció el tipo con $10 millones tirándolos por la puerta de un convento, nadie sabía nada. Y ahora también nadie sabía nada de Fernando Iglesias. Ahora descubren que es un machista que hace declaraciones contra Florencia Peña, pero antes le festejaban los tweets.
Le festejaron los tuits contra Luciana Salazar, los tuits despreciativos contra Jessica Sirio. Antes nadie los veía, ahora todo el mundo se dio cuenta que el señor hace desastres y ataca a las mujeres y le encanta atacar a las mujeres. Este es el problema. El día que la política pueda depurarse, autodepurarse de sus propios impresentables, este país, muchachos, va a ser otro. Bienvenidos. Esto es GPS.